Hola, soy Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo del diario La Nación. España va a elecciones el próximo domingo 10 de noviembre, por segunda vez en este año y por cuarta vez en 4 años. El panorama que parece resultar de estos comicios no es halagador para la estabilidad política del país. Para hablar de estas elecciones y de lo que puede venir, me acompaña Constantino Urcullo, profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias Políticas y agudo observador del acontecer internacional. Bienvenido, Constantino. Muchas gracias, Víctor. Es un gusto estar aquí con usted. Gracias. Constantino, si los resultados de las elecciones confirman la fragmentación política que anticipan los sondeos de intención de voto, esa fragmentación en el próximo Parlamento, ¿cuál es el escenario que usted ve más posible para la formación de un gobierno, del próximo gobierno en España? Por ejemplo, ¿cree posible una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular o un gobierno de minoría? ¿Cuál es tu idea de lo que puede venir? Depende de los resultados, ¿verdad? Es decir, con qué va a quedar cada uno, ¿verdad? Y aquí lo interesante es de que ahí se va a posibilitar uniones y alianzas, pero depende de qué saque cada uno. Aquí, por ejemplo, la gran coalición sería una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pero se han dado tan duro. El Partido Popular ha escorado excesivamente, a mi juicio, a la derecha. Entonces ha aumentado las distancias sobre los temas sustantivos con el Partido Socialista Obrero Español del presidente Sánchez. Bueno, uno no sabe, en política hacer este tipo de predicciones es difícil, pero yo la veo difícil, esa gran coalición. No hay la convergencia que tenían ambos partidos en el pasado o que puede tener el Partido Socialdemócrata alemán con la Democracia Cristiana, aunque le fue mal al Partido Socialdemócrata alemán por esa alianza. Entonces, yo veo más bien un gobierno de minoría. Y fíjese usted que Sánchez podría quedar con menos escaños que los que tiene ahora como consecuencia de la elección de abril de este año. Entonces, va a tener que buscar una coalición más amplia. Podemos podría quedar en cuarto lugar, que es supuestamente con quien habían estado en algún momento discutiendo una alianza. Yo tuve la paciencia de ver las 3 horas del debate y me di cuenta de que pues ahí no hubo diálogo entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, que hubo un discurso imbatido de Abascal, de Vox, que es la extrema derecha española, que ha tenido una resurgencia muy grande. La última encuesta que yo recuerdo haber visto, lo que señala es que podrían terminar con el 12 o 13% del voto, pasando del 10 al 13, que es poco, pero cuando el Partido Socialista Obrero Español tiene 27, el Partido Popular tiene 21 en esos sondeos, y luego la Ciudadanos, que era un partido de centro liberal, va a tener menos votos que Vox. Usted dice, bueno, esto va a ser realmente un escenario de salpicado, donde las alianzas van a ser muy difíciles y va a tener que buscarse un gobierno de minoría sin tener mayoría y los 176 escaños necesarios para tener esa mayoría. Constantino, entonces, ¿podría ser el centro el gran damnificado de estas elecciones? El centro y el centro derecha podrían ser el gran damnificado de estas elecciones. Además, el gran elemento que pareciera estar moviendo los realineamientos y las escogencias de la gente se llama Cataluña. Y es el impulso secesionista de los partidos catalanes lo que ha resucitado la derecha española, la extrema derecha franquista. Curioso, en el mismo momento que sacaban los restos de Franco de la tumba, renacía un herederito de Franco en
la personalidad de Santiago Abascal. ¿Pero por qué? Hay que preguntarse, yo diría, porque hay un sentido en la gran mayoría de la población de que hay una nación española. Ahí la discusión usted lo vio en el debate. El presidente Sánchez decía que España es una nación de naciones y la derecha, desde el PP hasta Ciudadanos y Vox Abascal, dicen que España es una. No lo dijeron así, pero ese era el dicho de Franco. Es el mensaje, claro. Solo hay una España, y solo hay una nación española y no hay otras naciones. Yo creo que ahí hay una discusión que lo que revela es la incapacidad de mantener la unidad de esa unidad política compuesta por nacionalidades diferentes. Volvamos a la opción entonces que ves más factible, que sería el gobierno de minoría. Bueno, ¿qué significaría para una España que ha estado tan inestable un gobierno de minoría? ¿Más inestabilidad? Sí, correcto. Pero y a lo largo significaría otras elecciones en un futuro corto. Esa es mi visión. Y otras elecciones en un futuro corto, por eso te respondo tan categórico. Es más inestabilidad. ¿Verdad? Es decir, un país que tiene que ir a 4 veces elecciones en 4 años es un país inestable. Ya dice mucho. Ahora, veamos el impacto de la crisis de Cataluña en la reconfiguración del mapa político en España. Se han equivocado los independentistas en su estrategia porque esto ha permitido ese fortalecimiento de Vox y que incluso en otros partidos como el mismo PP pues tengan que adoptar posiciones más firmes, incluso el mismo PSOE, ante esta situación en Cataluña. ¿Cómo es la estrategia, por ejemplo, de los independentistas en esto? Yo creo que es equivocada. Ayer entrevistaban en el periódico de Londres, The Guardian, a una dirigente catalana y decía, es que esto nos ha dado visibilidad internacional. Sí, pero los están viendo desde afuera, pero lo que hicieron fue que resucitaran las fuerzas más reaccionarias de la historia de España. Y a mí, usted que ha estudiado mucho historia, a mí me hace recordar lo que pasó en los 30s. Es decir, Cataluña fue un centro que provocó la caída de la República. En vez de crear una nueva república catalana independiente, fortalecer la democracia de España después de una dictadura, esto lo que pareciera es que está empujando hacia atrás la rueda de la historia, y no hay repeticiones en historia, pero le está empujando hacia atrás a que otra vez los españoles y las diversas nacionalidades se enfrenten en España en un momento en que esas nacionalidades resurgen en toda Europa y resurgen en gran parte hacia la derecha. Bueno, y precisamente voy a esta pregunta. Entonces, un nuevo parlamento. Imaginemos un escenario, un nuevo parlamento con un Vox más fuerte, que se puede... Con 24 escaños, ¿verdad? 24 actualmente, sí. Pero podría ser hasta 48, parece. Sí, eso Ok, y el PP todavía más fuertes. ¿Qué repercusiones puede tener esto en la relación entre España, entre el gobierno central y la administración regional de Cataluña? Bueno, yo lo que veo ahí es que, bueno, hay algunas voces de la extrema derecha que han llamado hasta que saquen los tanques y manden los tanques a Cataluña. Ciudadanos pidió que se aplicara el artículo 155. Casado del PP pide que se aplique la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, es un endurecimiento de la relación del centro madrileño con Cataluña, que lo que podría llevar es a enfrentamientos mucho más serios, porque aquí no hemos pasado de los adoquines, pero ¿qué pasa si alguien se inmiscuye ahí y les da la idea de que tienen que elevar la intensidad del conflicto? Sería algo desastroso para la unidad del Estado español, porque yo creo que cuando se habla de España hay que hablar del Estado español y no de la nación española, porque son varias naciones. Claro. Ahora, te pregunto, ¿está atravesando la democracia española una crisis? ¿Es hora, por ejemplo, de replantear asuntos como cambios en la Constitución y en el modelo de administración descentralizada que se forjó después de la transición hacia la democracia? Bueno, yo creo que eso sería, digamos,
eliminar las autonomías, como pretende Abascal, ¿verdad? O ampliarlas, hacia eso yo me pregunto si también ampliar esas autonomías. Hay algunos que han hablado de optar por una estructura de un Estado federal, ¿verdad? Es decir, ahí las dos opciones están sobre el tablero, los que quieren jalar la cuerda y socar y centralizar más, y los que piensan. Y yo, desde mi punto de vista y lo que yo conozco, creo que lo más inteligente sería eso, es decir, hacer un Estado federal, Estados Unidos de España, Estados Unidos de Norteamérica, es decir, donde los estados tuvieran... O como en Alemania, digamos, una Länder, república federal. Bueno, sí. En este caso sería un federalismo, no república, pero sí una monarquía con un federalismo. Sí, eso es una alternativa. Lo que pasa es que la propuesta de los radicales catalanes no es federalismo ni descentralización, sino república separada del Estado español. Y eso lo que hace es levantar todas las fuerzas centrípetas de la nación española, específicamente el ejército, que es un ejército nacionalista. Y fíjense lo difícil que es llegar a acuerdos. El otro día yo se lo contaba a un amigo, fuimos a la recepción de la Embajada de España y tocan el himno y me dice mi amigo, pero la gente no lo canta, es que no tienen letra, porque no se pudieron poner de acuerdo en cuál era la letra, si la letra de la derecha o la letra de la izquierda. Entonces, lo que había sido un éxito había sido que después de la caída de Franco, con la nueva Constitución, se inaugurara un periodo del 78 al 2000 y algo, donde hubo un bipartidismo, donde hubo un acuerdo, donde más o menos las políticas económicas de ambos partidos no diferían, pero ese sistema explotó, como explotó el sistema bipartidista nuestro. ¿Y qué lo sucede? Un multipartidismo centrífugo, que tiene múltiples inclinaciones, una de izquierda radical, otra de derecha radical, y por otra parte separatismos nacionalistas. Los únicos que han estado prudentes han sido los vascos, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, porque hay dos partidos vascos, hay Bildu, que tiende a irse hacia la izquierda y hacia el secesionismo también, y el Partido Nacionalista Vasco, el que supongo que debe ser medio pariente mío, porque es don Íñigo Urcuyu. Esa gente no ha cuestionado el vínculo directo con el Estado español, sino que han logrado ir ampliando su autonomía poco a poco, pero nadie en País Vasco en este momento, tal vez algunos extremistas de Bildu, estén planteando que el País Vasco sea independiente, porque saben lo que eso significa. En cambio, los catalanes se fueron al otro extremo del asunto y provocaron una reacción a veces desproporcionada del centro madrileño. En suma, Constantino, después del domingo 10 de noviembre, ¿podríamos tener una España más confusa? Más confusa, más inestable, más en desequilibrios, y sería interesante que volviéramos a hablar, porque el análisis de esos resultados, ahora ya yo estoy especulando, usted especula también, pero el análisis de esos resultados nos daría una cierta base objetiva para entender mejor ese proceso. Bueno, pues tendremos que hacerlo. Muchas gracias, Constantino, por ayudarnos a esclarecer un poco el panorama. En Nación Digital seguiremos muy atentos al desarrollo de estos hechos en España. Muchas gracias.